Desaparecen alumnos de la UV. Sí, en Veracruz la tragedia no solo dejó calles destruidas, sino también aulas vacías. Tras las inundaciones que golpearon con fuerza el norte del estado, estudiantes de la Universidad Veracruzana salieron a decir basta. Convocaron a una megamarcha estatal para exigir algo que debería ser obvio: saber dónde están sus compañeros desaparecidos. Porque entre tanta confusión, una cosa quedó clara: la juventud veracruzana no está dispuesta a quedarse callada. La movilización será simultánea en Poza Rica, Tuxpan, Jalapa, Veracruz, Orizaba y Coatzacoalcos. Miles de estudiantes planean salir el próximo 24 de octubre a la 1 de la tarde, bajo un lema que retumba: nuestros compañeros no son un número. Y no es solo una consigna, es un reclamo a la indiferencia. Los jóvenes piden atención real, claridad y empatía en un momento donde las autoridades parecen moverse más lento que la corriente que arrasó con todo. La Universidad Veracruzana respondió diciendo que realiza un censo de estudiantes afectados y ha habilitado redes de apoyo, centros de acopio y refugios. Pero entre la comunidad estudiantil la molestia persiste. Muchos aseguran que no se cancelaron clases pese a las alertas de Protección Civil y que varios compañeros no lograron evacuar a tiempo. Y es ahí donde surge el cuestionamiento más duro: ¿se pudo evitar al menos parte de esta tragedia? Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó 2 estudiantes fallecidos y dijo estar en contacto con el rector de la UV, otros testimonios desde Poza Rica aseguran que 192 alumnos de Ciencias de la Salud siguen sin ser localizados. Queremos saber dónde están. Queremos saber dónde están. Y el privilegio los nubla, porque ni siquiera se pudieron parar para poder hablar con nosotros. ¿Dónde están nuestros compañeros? ¿Dónde? ¿Cuántos estiman que estén sin localizar? 192 alrededor. ¿De las facultades Solamente de Ciencias de la Salud, de la parte de atrás, pero hay muchísimos que rentaban en otros lugares que también están desaparecidos y no nos dicen nada. Les han estado quitando las credenciales. Las versiones varían, pero el dolor es el mismo. Familias desesperadas, compañeros que los buscan por su cuenta y un sentimiento que duele escuchar: no nos están escuchando. Las lluvias no solo dejaron destrucción, dejaron una herida emocional en miles de veracruzanos. El gobierno federal reporta 64 muertos y 65 desaparecidos en todo el país, con Veracruz como el más afectado. Las clases, las rutinas y los campus ahora se mezclan con el lodo, con los refugios y con las listas de nombres que nadie quisiera leer. Y mientras llega la maquinaria para limpiar calles, pues muchos todavía están esperando respuestas. Por eso los jóvenes de la UV preparan su megamarcha por la memoria y la justicia, y no solo marcharán por quienes faltan, sino también por el silencio que los rodea. Quieren que Poza Rica, Tuxpan y todo Veracruz recuerden cada nombre, cada historia, cada estudiante que no volvió. Y lo harán sin consignas partidistas, sin banderas, solo con el dolor y la fuerza de saberse vivos y conscientes. Y en medio del desastre, la generación más joven de Veracruz volvió a hacer lo que mejor sabe hacer, y es levantar la voz. Porque mientras algunos buscan responsables, ellos buscan respuestas. Y porque cuando el gobierno no llega, cuando la burocracia se tarda, los estudiantes llegan primero, con megáfonos, con carteles y con coraje. Esta marcha no solo será un acto de protesta, será un homenaje, un recordatorio de que la memoria también marcha, incluso bajo la lluvia. ¿Cansados de las mismas noticias de siempre? Con los mismos de siempre. Aquí lo contamos sin rollos, directo y diferente. Dale click a la campanita, suscríbete y entérate de lo que de verdad está pasando en Veracruz y en la política. Noticias locales. El desastre más duro para Rocío Nale. Veracruz sigue contando los estragos y la cifra no deja de crecer. La gobernadora Rocío Nale confirmó que ya son 40 municipios afectados y más de 300,000 personas damnificadas por las lluvias y el desbordamiento de ríos en la zona norte. Y aunque el agua empieza a bajar, el impacto humano, el impacto económico y emocional apenas comienza a medirse. Desde Poza Rica, la gobernadora dijo que no se moverán de la zona hasta que todo vuelva a la normalidad, aunque por ahora la normalidad parece un objetivo lejano.
fue en un enlace transmitido durante la conferencia mañanera, donde Rocío Nale apareció junto a Laura Velázquez, titular de Protección Civil Nacional, agradeciendo el apoyo al gobierno federal y de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien también confirmó su regreso a Veracruz esta semana. Ambas detallaron que los ríos Cazones, Pantepec y Moctezuma fueron los principales responsables del desastre tras su desbordamiento. El agua llegó no solo de las lluvias locales, sino también de los escurrimientos que bajaron desde otros estados. Un fenómeno que terminó por desbordar la capacidad de drenaje de toda la región. Y los números son contundentes: 40 municipios afectados, 6 incomunicados, 81 comunidades aisladas, 24 caminos cerrados y 4 puentes colapsados en la sierra de Guayacocotla. Más de 3,000 personas fueron rescatadas y 51 refugios temporales siguen operando para atender a quienes lo perdieron todo. Son datos fríos, pero detrás de ellos hay familias enteras durmiendo en colchonetas, esperando noticias o simplemente intentando entender cómo empezar de nuevo. El gobierno estatal reportó que se han distribuido más de 34,000 despensas, además de cobijas, colchonetas, kits de limpieza y sillas de ruedas para los damnificados. También se instalaron 8 plantas potabilizadoras en Poza Rica, en Pánuco y en Tempoal, además de 2 cocinas móviles y una cocina industrial que atienden a cientos de familias al día. Los hospitales del IMSS Bienestar, del ISSSTE y de la Secretaría de Salud se declararon en alerta para atender emergencias médicas, mientras los helicópteros de Marina siguen realizando vuelos con víveres y medicinas. En su mensaje, Rocío Nale agradeció el respaldo del gobierno federal, de las Fuerzas Armadas y de la sociedad civil, reconociendo que ha sido una coordinación muy compleja, con muchas manos sumando, pero más allá del agradecimiento, hay una sensación en la calle de que la ayuda sigue llegando tarde. Poza Rica y Álamo, los municipios más golpeados, apenas comienzan los trabajos de limpieza luego de 2 días completos bajo el agua. Y aunque el discurso oficial habla de normalización, la realidad es que las heridas aún están abiertas. El gobierno activó los planes DN3, Marina y Tajín, con más de 8 helicópteros operando en la sierra. Pero aún hay comunidades que no reciben ayuda, no hay electricidad, no hay señal telefónica y las pérdidas materiales son enormes. Y lo que viene ahora será más difícil, y es la etapa de la reconstrucción. El reto será evitar que cuando las cámaras se vayan, la tragedia vuelva a quedar en el olvido. Hoy, Veracruz enfrenta uno de los temporales más duros en su historia reciente. El agua bajó, sí, pero dejó al descubierto años de rezago, de infraestructura frágil y de desconfianza ciudadana. Y aunque el gobierno estatal promete no moverse hasta que todo se normalice, la verdadera tarea será recuperar la confianza de quienes sintieron que el auxilio tardó demasiado. Porque entre tanto lodo y tanta pérdida, lo que más se necesita ahora es presencia, y no solo presencia política. Noticias locales. Violencia política azota al norte de Veracruz. Vamos a dejar a un lado todo lo ocurrido en Poza Rica y vamos a hablar de un acto de violencia que volvió a golpear al norte de Veracruz. Este lunes, Lauro Becerra, padre del alcalde electo de Cosquihue por el PAN, Lauro Becerra García, fue asesinado a balazos en su rancho. Un hecho que no sorprende, pero sí indigna, porque ocurre justo en una región marcada por una cadena de atentados que no ha dejado de crecer desde las elecciones. Lo encontraron sin vida, con varios impactos de arma de fuego, a menos de 15 minutos de la cabecera municipal. Fueron sus propios trabajadores quienes hallaron el cuerpo y dieron aviso a las autoridades. Y lo más alarmante es que no era la primera vez que intentaban matarlo. En julio pasado ya había sobrevivido a un atentado a plena luz del día. Y por si fuera poco, en septiembre su hijo, el alcalde electo, sufrió un ataque con drones explosivos contra su vivienda. Cosquihue y la región del Totonacapan pues viven una tensión constante. Balaceras, explosivos, atentados y asesinatos de figuras políticas se han vuelto parte de la rutina. Y lo más preocupante es que nadie parece tener el control. Y no se trata ya de un hecho aislado, sino de una zona donde la política, el poder y la violencia van de la mano. El primer atentado fue en julio, cuando 2 hombres en motocicleta le dispararon al padre del alcalde electo mientras caminaba cerca de la asociación ganadera. Logró escapar entre autos y salió ileso.
Pero 2 meses después, las explosiones de drones en el centro de Cosquihue sembraron el pánico entre vecinos y estudiantes. Una ciudad pequeña, con menos de 20,000 habitantes, convertida en un campo de guerra política. El hijo, Lauro Becerra García, es médico y ganó las elecciones municipales por el PAN con casi 4,000 votos. Derrotó, paradójicamente, a un candidato de Morena que también fue asesinado meses antes de los comicios. Su perfil era el de un profesionista joven con estudios en medicina estética, pero su entorno político se ha convertido en una trinchera. Y hoy su triunfo se ve ensombrecido por la muerte de su padre y la inseguridad que carcome al municipio que aún no gobierna. Hasta ahora no hay detenidos ni tampoco un móvil confirmado. Solo miedo, solo rumores y una constante sensación de que la violencia electoral nunca terminó. Lo que empezó como una contienda política parece haberse transformado en una guerra local sin reglas. Y mientras los discursos hablan de paz y reconstrucción, las balas siguen marcando la agenda. Y lo ocurrido en Cosquihue no es solo una tragedia familiar, es una señal más de cómo la política en Veracruz se sigue jugando con sangre. Los nombres cambian, pero los colores también. Y la historia se repite. Promesas en campaña, miedo en el poder y silencio después del crimen. Y en medio de todo, una familia rota y un pueblo que ya no sabe si celebrar una victoria o llorar otra pérdida.